que se aborda lo que es el salario y la nómina, la mayoría de los conceptos generales ya los conocemos. Entonces, ya sabemos lo que es el salario, es la cantidad que me pagan por el trabajo que realizo, incluye también el tiempo de descanso y fines de semana, vacaciones, etcétera. Ya sabemos que me pueden pagar en metálico o a través de transferencia bancaria, pero en cualquier caso siempre me van a dar una nómina, que es un papel justificativo de las cantidades que me están pagando, de todas las cifras que aparecen que me pagan o que me descuentan y en base a qué, el concepto por el cual me lo pagan o me lo descuentan. ¿Qué ocurre si no me pagan a final de mes? Ya sabéis que me tienen que pagar a final de mes o como mucho a principios del mes siguiente, pero primeros días. ¿Qué ocurre si se retrasan? Que puedo exigir un interés, que se llama interés por mora, no interés por demora, sino por mora, no es un error, se llama así, y es del 10% anual. O sea que si se retrasaron un año, por ejemplo, en pagarme el salario puedo pedir un 10% más de cantidad. Luego, el salario mínimo interprofesional también sabemos lo que es el salario mínimo que va a cobrar cualquier trabajador en España o en el país que tenga establecido un salario mínimo interprofesional, que hoy en día son la mayoría. Entonces, es el salario mínimo que va a cobrar cualquier trabajador por realizar cualquier trabajo a jornada completa, o sea, 40 horas a la semana. Evidentemente, si trabajo menos horas, pues no voy a cobrar ese salario mínimo íntegro, sino que cobraré menos proporcionalmente. El salario mínimo interprofesional lo decide el gobierno, no lo decide las empresas, sino que es una cosa que establece el gobierno y lo suele establecer a principios de año. Entonces estamos a punto de que se publique el nuevo salario mínimo interprofesional. A veces no sube, por ejemplo aquí veis que no hubo unos años que no hubo subida o hay una subida muy pequeña y otros años sube intensamente como fue en el año 2018. ¿Vale? Para este año se espera una subida un poquito... Bueno, ya sabéis, en torno a los 1000 se está hablando, 1000, 1050. Bueno, luego vamos a ver un PowerPoint y os voy a poner una gráfica distinta de cómo ha evolucionado el salario mínimo interprofesional en España y una comparativa con el salario mínimo interprofesional de diferentes países de la Unión Europea, más actualizado que este que tenéis aquí. Y por último vamos a estudiar la nómina, que es la parte más compleja de este tema, pero que tampoco tiene gran dificultad. Entonces lo que vamos a hacer es entender cómo se organizan todos estos conceptos. Lo primero que tenemos que saber es que este es el modelo que ha establecido el gobierno, es un modelo de referencia, no es obligatorio que las empresas lo cumplan. Como lo elabora el gobierno, aparece publicado en el periódico de la administración, que ya sabemos que es el Boletín Oficial del Estado, el BOE. Hablamos de ello cuando estudiamos dónde se publican los convenios colectivos. Entonces vamos a ver la estructura que tiene cualquier nómina, que debería tener cualquier nómina. No vamos a hablar de los datos de la empresa, que deben aparecer, ni de los datos del trabajador, porque eso son datos que aparecen y que no hay ninguna complejidad a la hora de entenderlo, sino que vamos a hablar de todo esto, de todos los conceptos que aparecen aquí, cómo se llaman y luego cómo se calcula una nómina, cómo se hacen los cálculos para saber las cantidades que tengo que descontar. La nómina puede estar así, en este modelo, que es bastante sencillo y fácil de entender, pero que es muy extenso para las empresas. Entonces las empresas, la mayoría, suelen hacer un modelo más breve, ocupa menos espacio, pero también es un poquito más complejo de entender. No obstante, una vez que conozcamos la estructura general, podemos entender cualquier nómina y podemos identificar en cualquier nómina cualquier dato. ¿Vale? Ese sería un ejemplo, este sería otro ejemplo de nómina. Entonces lo vamos a estudiar con un PowerPoint que os tengo ya preparado. Esto es, como os decía, una gráfica de cómo ha evolucionado el salario mínimo interprofesional en España, donde ya aparecen las cifras. Fijaros, desde el 2002, que se subía pues como unos 10 euros más o menos, iba subiendo, a veces 20, 30, ¿vale? Y de repente se subió un poco más, y luego aquí mucho más. La comparativa con la Unión Europea, España está mal, nos han puesto 1050, será porque como el gobierno está diciendo que lo va a subir, en torno a 1000 o 1050 ya nos lo han atribuido, pero fijaros que la mayoría de los países de la Unión Europea están por debajo de las cifras que nosotros tenemos. A veces podemos pensar que en España no estamos muy bien, pero en realidad hay muchos países que tienen unos salarios mucho más bajos. También hay que tener en cuenta que el nivel de vida no es lo mismo en todos los países. Por ejemplo, en Luxemburgo el salario mínimo 2.071 euros. Esto está actualizado a día de hoy, bueno, en el 2019, aunque la cifra no es correcta en el caso de España.
Pero fijaros que en Luxemburgo hay un salario mínimo de 2.071, pero a lo mejor te vas a tomar un café y te puede costar 3 euros o 4, o sea que el nivel de vida es muchísimo más alto. Entonces no siempre es buena esta comparación, porque aquí puede parecer que con respecto a los países más avanzados de la Unión Europea estamos mucho peor, pero desde luego si habéis viajado y habéis estado en cualquiera de estos países, habéis visto que el nivel de vida es muchísimo más alto que en España. Bueno, pues vamos a ver cómo es una nómina. Entonces, esta es la estructura que aparece en la introducción de vuestro tema y toda nómina, entonces, sin hablar de los datos de empresa y de los datos del trabajador, que ya he dicho que no los voy a mencionar, en toda nómina aparecen, vamos a irlo aprendiendo por pares de conceptos. Aparecen en primer lugar los devengos, que son las cantidades que me paga la empresa, o sea, serían las cantidades en positivo, ¿vale? Todas las cantidades que me paga. Y luego aparecen las deducciones, que serían las cantidades en negativo, todo aquello que me descuentan, que ya sabemos algo de esto. Y entonces, si me pagan en positivo unas cantidades, me descuentan otras, el resultado va a ser siempre una cifra en positivo y se llama el líquido a percibir. Normalmente los trabajadores no utilizamos estas palabrejas tan formales, sino que utilizamos otras más cotidianas. Entonces, los devengos es lo que llamamos salario bruto y el líquido es lo que llamamos salario neto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, según vamos viendo el tema, según vamos viendo el esquema, yo os voy a ir preguntando. Vamos a ir haciendo un repaso. A ver, espera un momento, vamos a hacer un duplicado de esto. Vale, entonces, hemos dicho que había unas cantidades que me pagan en positivo que se llamaban, para el vídeo piénsalo, otras cantidades en negativo que se llamaban y el resultado final que se llamaba. Es muy importante que vayas respondiéndome estas preguntas según vas viendo el vídeo. Entonces, si no te acuerdas, vuelve atrás, revisa los conceptos que hemos visto, porque al final del vídeo tienes que conocer el esquema de la nómina, sabértelo y ser capaz, como un papagayo, de decírmelo. Entonces, lo vamos a ir haciendo más complejo, entonces vete estudiándolo poco a poco. Entonces, tenemos unas cantidades en positivos que se llaman devengos. No me digas salario bruto, eso lo tienes que saber, que es un sinónimo, pero nosotros no hablamos de salario bruto ni de salario neto, hablamos de devengos, lo que me pagan, deducciones, lo que me quitan, no me digas lo que me descuentan, lo que me quitan, no, son deducciones, y la cantidad final que yo recibo es el líquido o líquido a percibir, que sería A menos B, ¿vale? A nivel coloquial lo llamamos salario neto. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar a una empresa y haces una entrevista de trabajo y al final te cogen y tú preguntas cuál va a ser mi salario, o te lo dicen ellos, te van a decir, por ejemplo, tu salario va a ser 1.050 euros. ¿Tú qué crees? ¿Que te están diciendo salario neto o que te están diciendo salario bruto? Para el vídeo y piénsalo. Bueno, lo que te están diciendo es el salario bruto, porque evidentemente lo que te está pagando la empresa son 1.050 euros. Tú no te llevas al bolsillo 1.050, te llevarás a lo mejor 900, pero la empresa lo que te está pagando es 1.050, por eso la empresa habla de salario bruto, ¿vale? Si tú no sabes eso, cuánto puede ser en salario neto, se lo puedes preguntar a la empresa, pues esto más o menos en cuánto se queda y te dará una referencia. Vale, entonces, ahora vamos a introducir otros dos pares de conceptos. Dentro de los devengos tenemos percepciones salariales y percepciones no salariales. Y dentro de deducciones, seguridad social e IRPF. Esto ya sabemos lo que es cada cosa, aunque ahora lo vamos a repasar. ¿Qué son las percepciones salariales y qué son las no salariales? Percepciones es lo que percibo, o sea, lo que me están pagando. Es una manera técnica formal de decir las cantidades que estoy ganando. Entonces, salariales quiere decir que me están pagando por el trabajo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, pues el plus de vestuario, perdón, el plus de nocturnidad o el plus de turnicidad, que son cosas que ya conocemos, o por ejemplo antigüedad, que también es un concepto que conocemos. Pero hay veces que la empresa me está pagando unas cantidades que no tienen que ver con el trabajo, sino con gastos que yo estoy teniendo como consecuencia del trabajo. O bien son otras cantidades que me están pagando que no tienen que ver con lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, cuando estoy de baja, ya sabéis que la empresa deja de pagarme, me paga la seguridad social, pero como la seguridad social no sabe cuál es mi número de cuenta, cómo ingresarlo, etcétera, la seguridad social se lo paga a la empresa y la empresa me lo paga a mí. Entonces en mi nómina aparecerá como percepción no salarial. Entonces yo seguiré ganando el salario no exactamente, porque la seguridad social nunca me paga, bueno, nunca no, pero en pocas ocasiones me paga el 100%, pero me pagará una cantidad próxima y eso aparece como percepciones no salariales. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a ver es menos complejo, entonces lo que me interesa es que entendáis que salarial es
lo que me están pagando por el trabajo y por las características del trabajo, ¿vale? Y no salarial, otras cosas que pueden no tener que ver con el trabajo o pueden tener que ver con el trabajo y se refieren a gastos que estoy teniendo. Por ejemplo, el plus vestuario o el plus herramientas. Es decir, si yo necesito vestir un uniforme concreto y la empresa me lo paga, pues aparecería ahí, o el plus herramientas. No os voy a poner muchos más ejemplos porque luego aparecen los ejercicios y quiero que los deduzcáis vosotros. Y luego en deducciones ya sabemos seguridad social, que sirve para cubrir en aquellas situaciones en las que yo no puedo trabajar y la seguridad social me va a estar pagando. Por ejemplo, cuando estoy de baja por enfermedad, por maternidad, por paternidad, jubilación, desempleo, por una incapacidad permanente, etc. Y el IRPF es un acrónimo que significa Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, es un impuesto que estoy pagando sobre la renta, es decir, sobre todo lo que yo tengo, sobre todo lo que gano, sobre lo que gano y personas físicas, porque hay otro tipo de personas que son las empresas, que son personas jurídicas, ¿vale? Entonces este es un impuesto que pagamos solamente las personas, los ciudadanos. Las empresas pagan el impuesto de sociedades. Entonces este impuesto sobre la renta de las personas físicas sirve para pagar todo aquello que consideramos que es gratis, que en realidad nada es gratis, ya sabéis. Es decir, para pagar carreteras, la policía, los bomberos, los hospitales, los profesores de los centros públicos, las becas, toda la defensa, qué sé yo. ¿Vale? Entonces, para el vídeo y piensa. Hemos visto que había unas cantidades en positivo, ¿cómo se llamaban? Unas cantidades en negativo, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba el resultado final? Y dentro de las cantidades en positivo hemos visto que había dos conceptos que eran ta 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 ta. Y dentro de lo que me descontaban, que no se llama descontar, sino que se llama ta ta, había dos cosas que me descontaban, que eran ta 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 ta. ¿Vale? Espero que ta 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 sepas lo que significa. Entonces deberías de ser capaz de decirme esto. Si no lo sabes, para el vídeo no sigas avanzando porque te vas a liar. No sigas avanzando. Repásate esto 5 veces, 10 veces las que necesites. Porque ahora vamos a introducir una complejidad mayor. Entonces, en percepciones salariales vamos a ver aquí ya no pares, sino 5 conceptos. Pero lo podemos ver como pares. Tenemos un salario base y tenemos un salario en especie. ¿Qué es el salario base? Ha aparecido ya también con anterioridad. Es el salario mínimo que va a cobrar un trabajador en una empresa concreta en esa categoría profesional. Por ejemplo, en cada empresa hay diferentes categorías profesionales. Por ejemplo, imagínate en un supermercado, pues están, no lo sé si será así o no, pero estarán los cajeros y luego a lo mejor están los reponedores y luego a lo mejor están los encargados de tienda. Entonces son diferentes categorías profesionales y llevan diferentes salarios. No puede cobrar lo mismo un cajero que el encargado de tienda. Pero todos los cajeros van a cobrar el mismo salario base. Todos los encargados de tienda el mismo salario base. ¿Vale? Entonces es el salario que establece cada empresa para cada categoría profesional. Y eso aparecerá ¿en qué documento? ¿En qué documento crees tú que aparecen los salarios base? Para el vídeo y piénsalo. Espero que hayas contestado en el convenio colectivo. Al final de todos los convenios colectivos aparecen los salarios bases de todas las categorías profesionales. ¿Vale? ¿Qué es el salario en especie? Es aquel salario que me están pagando, pero no me lo están pagando en metálico. No me lo están pagando con dinero, sino que me lo están pagando con objetos. Por ejemplo, cuando me regalan un móvil o me regalan un coche. No estamos hablando de que yo necesite un móvil para trabajar, porque entonces sería una percepción no salarial, sino que la empresa me está regalando un móvil. ¿Vale? No lo necesito para el trabajo, la empresa me lo regala. ¿Por qué? Pues porque en vez de pagarme en metálico, esto sucede cuando los trabajadores ganan un salario alto. Imagínate que ganas, yo qué sé, 5.000 euros al mes y la empresa te quiere hacer un aumento de sueldo y te va a subir 100 euros al mes. Pues hombre, de 5.000 a 5.100, pues como que no se nota mucho. Entonces como que a la empresa no le luce, pero a la empresa le cuesta, pero no le luce. Entonces, ¿qué hace la empresa? En vez de subirte el salario, pues a lo mejor te regala un iPhone, el último iPhone que ha salido. Entonces tú mucho más contento que si te sube 100 euros al mes. ¿Vale? Entonces estamos hablando de regalos que te hace la empresa que son para tu uso particular. Lo podéis entender muy bien si pensáis en futbolistas, cuando les regalan coches o lo que sea. El salario en especie no es muy habitual.
lo que todos los trabajadores recibimos como salario en especie, o casi todos, es la cesta de Navidad, ¿vale? Sería salario en especie. Lo que pasa es que muchas veces no te lo ponen en nómina, porque a lo mejor tampoco está valorado en mucho dinero, ¿no? Pero sería salario en especie. Vale, y luego tenemos extras, pagas extras, que se llaman, muchas veces aparecen nóminas como gratificaciones extraordinarias o pagas extras. O a veces aparece P.junio, o sea, paga de junio, o P.diciembre, porque ya sabéis que mínimo hay 2 pagas extras, que son en junio o julio, normalmente en junio, y la segunda es en diciembre. Y luego horas extras, que ya sabemos lo que es, ¿vale? Y luego tenemos complementos salariales, que vamos a tener aquí en prestaciones no salariales los complementos no salariales. Entonces, como veis, nos lo aprendemos así por pares: salario base, salario en especie, pagas extras, horas extras, complementos salariales por aquí, complementos no salariales por aquí. Deducciones no os he puesto las 2 categorías que vimos antes por no hacerlo más largo el esquema. Entonces, para el vídeo y dime el esquema que hemos visto hasta ahora. Bueno, espero que hayas parado el vídeo. Espero que me hayas dicho este esquema, incluyendo los 2 conceptos de deducciones, porque vamos a seguir. Entonces, todo esto ya lo hemos explicado antes y ahora vamos a ver percepciones no salariales. Hemos visto complementos no salariales, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre complementos salariales y complementos no salariales? Lo que os he explicado antes. Salarial es que me están pagando por el trabajo que estoy realizando, por ejemplo, porque trabajo de noche o porque trabajo a turnos, y no salariales me están compensando por un gasto que yo tengo. Por ejemplo, el vestuario, la ropa que tengo que vestir, o por ejemplo, las herramientas de trabajo. Además, en percepciones no salariales pueden aparecer indemnizaciones cuando la empresa me despide. Ya sabéis que me tiene que pagar una indemnización, que puede ser 12 días por año, 20 días por año. Entonces esa indemnización a veces me la incluyen en nómina, a veces va en finiquito, depende de cómo la empresa prefiera. Si va en nómina, va aquí, en percepción no salarial. Y como os decía antes, también puede ir las cantidades que yo recibo de la Seguridad Social. El dinero que me paga la Seguridad Social se llama, de la manera formal técnica, prestaciones, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de la Seguridad Social ya me tenéis que decir prestaciones, no el dinero que me da la Seguridad Social. Y luego deducciones, lo mismo, Seguridad Social e IRPF, ¿vale? Entonces, pausa el vídeo y dime el esquema de la nómina. Espero que me lo estéis diciendo bien, porque lo vamos a hacer un poco más complejo. Si no te lo sabes, de verdad, insisto, para el vídeo, repasa todo lo que hemos visto hasta ahora hasta que en este momento te sepas el esquema tal como lo hemos visto. Porque aquí vamos a añadir esta información. Todo esto es lo que hemos visto ya antes en Devengos. En Devengos ya no vamos a añadir nada más. Aquí os he quitado los otros 2, que eran indemnizaciones y prestaciones de la Seguridad Social, porque en los ejemplos que vamos a ver en clase no van a aparecer. No es frecuente, con lo cual lo vamos a simplificar, pero tú tienes que saber que existe. Y luego en deducciones habíamos visto antes que eran Seguridad Social e IRPF. IRPF no lo vamos a complicar más, no tiene ninguna categoría. Simplemente tengo que saber que se llama retención a IRPF. ¿Por qué se llama retención? Porque es un dinero que me están reteniendo. ¿Por qué? Porque el IRPF yo lo pago a través de la declaración de la renta. En la declaración de la renta que hacen vuestros padres todos los años, que se hace como en el mes de mayo, se entrega en el mes de mayo, junio, pero se puede empezar a realizar en enero o en febrero o en marzo. Cuando se hace la declaración de la renta, lo que se hace es declarar toda la renta, todo lo que he ganado ese año. Y luego hay una serie de cantidades que yo me puedo descontar en función de mis circunstancias personales o familiares. Entonces, en función de eso me sale una cantidad a pagar. Imagínate, por ejemplo, que a tus padres les saliera a pagar en la declaración de la renta, por ejemplo, 5.600 euros. Pues de repente, en el mes de mayo, pagar 5.600 euros, como que nadie los tiene así. Imagínate que eres Ronaldo y te toca pagar 2 millones de euros, por ejemplo. No creo que pague tanto, pero bueno, quizás sí. Y no tienes ese dinero así disponible. Entonces, lo que hace Hacienda, la agencia tributaria que pertenece a Hacienda, es, en lugar de que tengas que pagar todo de golpe, yo mes a mes te lo voy reteniendo, te lo voy quitando de lo que tú ganas. Entonces, de esa manera, si, por ejemplo, me tenías que pagar 5.000, no sé qué cifra he dicho antes, pero por ejemplo 5.200, imagínate que yo mes a mes te he ido descontando 500 euros. Entonces, después de un año, me has pagado 500 euros, 5.000, 6.000 euros. ¿Vale? Como me tenías que pagar 5.200
y yo te he retenido en todo el año 6.000 euros, te he retenido de más, entonces hay 800 euros que te tengo que devolver. Tú me tenías que pagar a mi Hacienda 5.200, yo todos los meses te he ido descontando 500 euros y por lo tanto me has pagado 6.000, como me has pagado de más, hay 800 euros que te tengo que devolver. Por eso a veces la declaración de la renta sale negativa, sale a devolver, porque significa que me has pagado de más porque yo te he retenido de más. ¿Y por qué Hacienda te retiene de más? Porque Hacienda no sabe exactamente cuánto tienes que pagar. Entonces Hacienda le dice a las empresas, pues retenéis a estos trabajadores según la cantidad de dinero que ganan, pues un 18%, por ejemplo. Pero luego si tú tienes, por ejemplo, un hijo minusválido o estás cuidando a tus padres que son mayores o qué sé yo, o tú tienes una discapacidad, entonces tú tienes unas cantidades que te puedes deducir, que puedes descontar. Entonces te va a tocar pagar menos impuestos. ¿Vale? Es por eso. Y tenemos, lo siguiente que me decían era seguridad social, entonces aquí hablamos de cotizaciones. Ya esto lo tenéis que saber. Entonces hablamos de retención a IRPF y cotización a la seguridad social. No me digas retención a la seguridad social y cotización a IRPF porque está mal. Entonces en cotización a la seguridad social me descuentan, me deducen dos cantidades, contingencias comunes y contingencias profesionales. ¿Qué significa esto? Contingencias comunes es lo que me están descontando de mi dinero, lo que me están deduciendo para pagar la mayoría de las situaciones que cubre la seguridad social. O sea, baja por enfermedad, por maternidad, por paternidad, por jubilación, por incapacidad permanente, etc. Y contingencias profesionales me descuentan unas cantidades que sirve para cubrir el desempleo, el paro, o para cubrir cursos de formación profesional, no los que se imparten en los institutos, sino los cursos de formación profesional que se imparten a través del Servicio Público de Empleo. No sé si alguna vez habéis conocido a alguien o vosotros mismos habéis hecho algún curso en lo que antes se llamaba INEM, que ahora se llama Servicio Público de Empleo, que son gratis. Entonces, ese gratis sale de aquí, de este dinero que nos descuentan a todos los trabajadores. ¿Vale? Bueno, pausa el vídeo y dime todo este esquema. Páusalo, piénsalo bien, si no te lo sabes, vuelve a repetirlo, vuelve a repetirlo, vuelve a repetirlo, porque ya no vamos a seguir avanzando, porque ya hemos llegado al esquema final de nómina. ¿Vale? Esto es todo lo que te tenías que saber. Lo único que os voy a añadir estos porcentajes que no los tenéis que memorizar, pero es para aclarar que cuando, como veis el esquema es el mismo de antes, aunque está la letra un poco más pequeña, cuando a mí me descuentan el dinero del IRPF, la deducción, para IRPF el porcentaje es variable. Depende de los ingresos que yo tenga, cuantos más ingresos tengo, más cobro. Mientras que en la seguridad social todos pagamos el mismo porcentaje. Todos, independientemente de lo que ganes. Ronaldo va a pagar lo mismo de seguridad social que tú y que yo, pero no va a pagar lo mismo de IRPF que tú y que yo. Él puede estar pagando un 45%, en realidad menos porque hay una... Bueno, para los futbolistas extranjeros el porcentaje es menor. Pero una persona que gane muchísimo dinero puede pagar un 45%, mientras que tú a lo mejor vas a pagar un 2, un 5, un 10, un 15. Vale, a la seguridad social siempre se pagan los mismos porcentajes, 4,7, 1,55, 1,6 y 0,1. Si sumo estos porcentajes me da un 6,7%. ¿Os acordáis al principio del curso que decíamos el trabajador paga a la seguridad social qué porcentaje? Y decíamos un 6,7%. ¿Y la empresa paga qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Bueno, pues espero que te acuerdes, un 25, en torno al 25-30%. Bueno, pues esto es el tema, que aparece un poquito más explicado lo que es cada cosa, ¿vale? Y algunas curiosidades de por qué son tan reacios a subir los sueldos o eso. No tiene complejidad, os lo estudiáis, os lo miráis y ya está. Vale, os iba a decir, entonces, en este esquema que aparece aquí, que es como el referente, veis que aparecen los mismos conceptos que hemos ido viendo de Vengos. No lo veis porque está muy pequeño, pero cogéis los apuntes. Percepciones salariales, salario base, complementos salariales, todo esto, ¿vale? Bueno, aparece también anticipos y valor de los productos en especie, pero eso no lo vamos a ver para no complicarlo tanto.
Bueno, y estoy viendo aquí que también horas extraordinarias, porque en la cotización a la Seguridad Social también me pueden descontar por horas extraordinarias, ¿cierto? No aparece en el esquema anterior, aquí sí. Porfa, lo añadís, que lo tenéis que saber también. Vale, y luego veis que aparece aquí un cuadrado que no hemos hablado de ello. Bueno, pues este cuadrado es donde se plantean donde se realizan los cálculos para calcular las deducciones. O sea, aquí es muy fácil, las empresas van poniendo cuánto te pago salario base, tanto, cuánto de plus nocturnidad, tanto, cuánto de salario en especie, si hay, tanto, ¿vale? Se suma, ya está. Pero a la hora de calcular las deducciones se tiene que hacer en base a unos cálculos. Se tiene que calcular unas bases de cotización o unas bases de retención y luego se tienen que aplicar los porcentajes. Los que os he dicho antes, del 4,7%, del 1,55, 1,6, etc. Y en base a eso se calculan estas deducciones. Bueno, pues esos cálculos, esa base de cotización, base de retención y tal, se ponen aquí. Y también aquí aparecen las cuotas a la Seguridad Social que paga la empresa. Aquí aparecen las que pago yo, porque me lo descuentan de mi salario, es una deducción de mi salario, con lo cual aparece aquí. Pero lo que paga la empresa por mí, acordaros que paga en torno a un 25-30% más o menos de mi salario, no exactamente de mi salario, de mi base de cotización, pero como hasta ahora no habíamos hablado de base de cotización, más o menos para que amuebléis la cabeza, como en torno a un 25-30% de mi salario paga la empresa, no puede ir en mi nómina porque ese dinero no me lo descuentan a mí, sino que es un dinero que aporta la empresa. Entonces por eso aparece aparte, para que yo sepa cuánto está pagando la empresa por mí de seguridad social. Bueno, en la última parte del tema, eso lo tenemos que ver en clase, que es cómo se calculan, cómo se elaboran las nóminas. De todas formas, como este año es así de raro, por el tema de la pandemia y por todo, como tenemos la mitad de horas de clase, esta parte yo creo que no la vamos a ver, ¿vale? Afortunados sois, porque es una parte que se atraganta muchísimo a todo el mundo. Entonces, para el próximo día, tienes que saberte el esquema de nómina tal cual, vamos, como un papagayo. O sea, te digo, dime la nómina y tú me dices, pues hay devengos y deducciones. Dentro de devengos, percepciones salariales y no salariales. Dentro de percepciones salariales, salario base, complementos salariales, pagas extras, horas extras, salario en especie. Así, como lo estoy diciendo yo, con esta fluidez, ¿vale? Y una vez que sepas eso, vais a hacer ejercicio 1, ejercicio 2, ¿vale? El primero es simplemente explicar con tus palabras, no vayas a los apuntes y lo copies porque entonces no tiene sentido. El 2 es diferenciar cuáles de estos complementos son salariales y cuáles no salariales, por eso no te puse más ejemplos antes. El 3 es diferenciar cuáles de estos conceptos son salario en especie y cuáles no. Acuérdate que salario en especie es siempre para uso privado, para uso personal, es un regalo que te hace la empresa, ¿vale? Entonces hacéis ejercicio 1, 2 y 3, ¿vale? Bueno, chicos, pues que disfrutéis de estos últimos días de nieve, si es que todavía queda, y nos vemos el siguiente día en clase. Chao.